Arrancamos ya el consultorio de bolsa en Capital Radio cuando son las 9:31 en directo y saludamos ya a Gustavo Martínez, analista de mercado y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal estás tú? Muy bien, aquí trabajando en mitad de agosto para que no se diga. El mercado Sí. inicia la semana con dudas, lo estamos viendo tanto ayer como hoy en las bolsas. Es verdad que apoyado por un lado positivamente por una Fed menos amenazante, mañana conoceremos las actas de la Fed del mes de julio, pero por otro el petróleo todavía como principal foco de riesgo, sobre todo cuando ayer expiró ese acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Un análisis para comenzar, Gustavo, de situación de cómo está el mercado en lo que ya es la recta final de agosto. Bueno, lo que acabas de decir tú, ¿no? Yo creo que en parte también el mercado, bueno, pues está de vacaciones, ¿no? De alguna manera se nota que hay poco volumen o hay menos volumen de lo habitual, pero no olvidemos que las bolsas están prácticamente cotizando en máximos históricos, más allá de la necesaria volatilidad intradía, un 2% arriba, 2% abajo, pero en máximos, ¿no? Claro, es una bolsa que está cotizando en máximos con unas expectativas que son muy elevadas y muy optimistas con respecto a todo lo que es la revolución de la inteligencia artificial, pero bueno, con este tipo de narrativas que son súper potentes, pues atrae a todo tipo de capital, ¿no? Da igual, la inteligencia artificial es tan potente la narrativa que lo absorbe todo, ¿no? No importa si el análisis está fundamentado o no, es inteligencia artificial y por tanto hay que invertir ahí. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que los beneficios empresariales están siendo más elevados de lo que incluso el mercado esperaba. Los resultados del último trimestre pues, han sido un 50% más altos que los del año pasado a estas mismas fechas, pero es cierto también que la caja que se está empleando o el endeudamiento que se está empleando para acometer estos beneficios, pues está siendo el mayor de la historia, ¿no? Con más de 100.000 millones de dólares mensuales. Y claro, esto hace al final pues que el beneficio neto se dispare, pero también se dispare el CAPEX. Y al final lo que cuenta en una compañía es el qué tanto por ciento sobre el free cash flow obtienes tú, o lo que se denomina el free cash flow yield, ¿no? Y lo que está claro es que el flujo libre de caja que están generando estas compañías ahora mismo está cayendo y eso pues creo que hay una parte del mercado que no está cotizando demasiado bien ese riesgo, aunque sí que tenemos la renta fija, que está cuyas tires están en máximos de 20 o 25 años, que sí que están cotizando un riesgo más elevado de lo que hace la renta variable, a mi juicio, ¿no? Perfecto análisis para comenzar. Vamos a abrir ya las consultas, que tenemos ya varias aquí a la espera. Les recuerdo a nuestros oyentes las vías de contacto con nosotros. Pueden escribirnos directamente en el chat de YouTube. También nos pueden escribir un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Si lo prefieren, también nos pueden llamar en directo en el 91 283 33 33 o mediante una nota de voz en nuestro WhatsApp para escucharles directamente a ustedes, que es en el 687 050600. Y al teléfono ya tenemos a Juan desde Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Perfectamente te Bien. escuchamos. Cuéntenos. Nada, quería coger y preguntar por ACS, que Ujú. las tengo en pérdida sobre un 10% más o menos, y quería saber a ver qué es lo que me recomendaría. Si vender, esperar, un poco a ver lo que me haría, ¿vale? Gracias, Juan, por su consulta. Gracias. Déjame puesto, por si, para escuchar. Gracias. Perfecto. Bueno, es que ACS es una de las compañías que más beneficio ha dado y más flujo de caja, hablando de flujo de caja, ha dado los últimos 5 años. De hecho, no sé si ha multiplicado por 4 o por 5 en los últimos años. Yo creo que el mayor grupo de construcción de infraestructuras a nivel mundial y con lo mejor que tiene es la diversificación geográfica, en mi opinión, porque está en Norteamérica, en Europa, en Australia, también a través de las filiales de Hotchi y Fizimi, y esto lo reduce bastante del ciclo, lo reduce bastante sobre la dependencia que tiene sobre el ciclo económico español y europeo, ¿no? Bueno, es un negocio todos los negocios de infraestructura suelen tener unos márgenes muy ajustados y que son sensibles a los tipos de interés, pero lo cierto es que si a estos niveles de tipos de interés está aguantando bastante bien y el coste de las materias primas no se dispara demasiado, pues yo creo que estaríamos viviendo la parte más volátil de ACS, ¿no? En el momento en el que Estados Unidos o Europa decidan
por todos los medios, rebajar los tramos de la curva, el tipo de interés de los tramos de la curva, pues ACS va a ser uno de los principales beneficiarios porque automáticamente sus márgenes se van a ampliar, ¿no? Bueno, yo creo que como cualquier valor cíclico, también en ACS pues es importante mirar más allá de todo del dividendo que paga y estar pendiente pues de la cartera de pedidos, el apalancamiento que está usando, la evolución de sus filiales cotizadas, para hacerte una imagen más de la solidez que tenga el negocio, ¿no? Pero bueno, en general un 10%, arriba o abajo sobre una compañía como ACS no debería de afectar al análisis prima fase que tienes sobre esa compañía. Porque la volatilidad de un 10% no es nada, quiere decir que un 10% puede subir o bajar y puede ser meramente anecdótico y responder a un optimismo, a un pesimismo que está instalado en el mercado puntualmente, ¿no? Pero es mucho más importante centrarse en el valor de la compañía. Yo creo que hay que ver si realmente está cara o no. En mi opinión, bueno, ahora mismo si viene un periodo más de recesión, pues te la puedes comer con ACS, pero si seguimos en esta senda expansiva con un ciclo que no para de crecer, pues entonces seguirá subiendo, ¿no? Visto ACS, vamos con otra consulta con nota de audio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Capital Radio. Soy Paco desde La Rioja y muchas gracias por el programa. Quería preguntarles por Johnson & Johnson. ¿Qué les parece comprar a estos precios aproximadamente o qué perspectivas tiene la acción? Muchas gracias. Gracias, Paco, por llamarnos. Johnson & Johnson. Bueno, es un poco lo mismo que ACS, pero bueno, no un poco lo mismo que ACS, pero quiere decir que estamos hablando de los líderes sectoriales, ¿no? Igual que ACS era el líder en construcción, pues Johnson & Johnson es la mayor farmacéutica, una de las mayores farmacéuticas de salud del mundo y con un negocio que también está bastante diversificado en todo tipo de fármacos, innovadores, tecnología médica y bueno, y hasta la escisión que tuvo con Kevenue, que antes también consumo, lo que le está dando estabilidad frente a otros sectores más cíclicos, yo creo que es bueno, pues toda la forma en cómo tiene desarrollada su negocio operativo, ¿no? Bueno, yo creo que en mi opinión podríamos calificarla como el rey del dividendo, ¿no? Un dividend king que llaman los americanos, ¿no? Es con décadas consecutivas en las que toda la caja que genera la va repartiendo cada vez más. Esto implica subidas consecutivas del dividendo, lo que atrae a todo tipo de perfiles conservadores. Pero bueno, si bien por el lado del riesgo, yo creo que sería prudente vigilar todos los litigios que tiene pendientes, ¿no? Los que están relacionados con el talco, etcétera, y todo lo que eso podría impactar en su cuenta de resultados y sobre todo en su reputación, ¿no? Bueno, en general, como todas las farmacéuticas, su evolución yo creo que depende en buena medida del pipeline de nuevos fármacos que tenga, igual un poco lo que decía con ACS, ¿no? Con la cartera de pedidos, los vencimientos de las patentes cuando vencen y la capacidad que tenga para innovar, para compensar la potencial pérdida de exclusividad de productos que ya haya tenido maduros, ¿no? Bueno, en general, igual me parece que es un monstruo de compañía que es difícil descubrir nuevo valor que no haya descubierto ya el mercado, pero bueno, son compañías que como poco tienes que estar invertido a largo plazo, ¿no? Perfecto, pues visto Johnson & Johnson, vamos con otra consulta que nos están escribiendo por el canal de YouTube. Maika nos pregunta, buenos días, ¿cómo ve Amat y Broadcom para entrar? Amat. Sí, entiendo que ha dado directamente el ticker a MAT y luego en el otro valor pues ha dado el nombre del título. Bueno, a ver, ¿el otro valor cuál era? Broadcom. Broadcom le he oído hablar y algunos colegas de profesión les gusta, pero yo no tengo ni idea de esa compañía porque no la he visto en profundidad, Vale. ni siquiera la he visto de manera superficial. Pero Amat sí que la he estado investigando porque es el fabricante mundial de equipos de producción de semiconductores y está todo muy implicado en todo lo que es la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, yo creo que es una forma bastante, ¿cómo te diría yo?, clara de exponerse al crecimiento del sector del chip sin depender en general de una sola marca de procesador, ¿no? Bueno, está
completamente ligado al ciclo que hemos hablado antes de inversión en capacidad, es lo que se denomina CAPEX, de todos los fabricantes de chips, ya, bueno, pues los típicos coreanos, Samsung, americanos, Intel, TSMC, coreano, etcétera. Así que, bueno, yo diría que los ingresos pueden ser o van a ser completamente cíclicos y muy sensibles a toda la demanda de IA, memoria, dispositivos electrónicos en general, ¿no? También hay que tener en cuenta que tiene una fuerte tensión geopolítica en cuanto a que hay muchas restricciones a la exportación de tecnología de China, que es un mercado muy relevante para estas ventas, y a eso yo creo que es un riesgo que se debería de cotizar. En general, si la IA sigue con esta exuberancia, pues la compañía tirará, pero es conveniente cotizar bien los riesgos, que hablo de regulación con respecto a China o la prohibición con respecto a China, y tratar de cotizar bien ese riesgo y los fundamentales de la compañía. Perfecto. Se nos acumulan en el canal de YouTube varias consultas relacionadas con dos valores claros. Banco Santander, nos está preguntando Nuria, nos está preguntando también Santiago. Y luego el otro es Ferrari. Hay varias consultas sobre estos dos valores. Santander, Banco Santander y Ferrari, la automovilística. Bueno, Santander, yo creo que Santander ha sido la gran revelación con BVA, por decir, llamar revelación a un banco que lleva años en España. Desde luego, yo nunca pensé que podría subir tanto. La vi a 2, no sé si en el COVID, ahora mismo te digo no sé si está en 12 ya, la busco, pero creo que está a ver, en 12,66. 12,66, lo cual ha multiplicado por 6 en 5 años, que es una rentabilidad, bueno, que bárbara, ¿no? Igual que su compañero BBVA, ¿no? Yo no soy partidario del sector bancario, pero claro, tampoco lo era hace 5 años y resulta que son las compañías que más han subido. A ver, Santander, ¿qué voy a decir yo que no sepamos todos ya, ¿no? Es uno de los mayores bancos por capitalización y bastante diversificado también, porque está en todos los lados, en España, en Reino Unido, en Brasil, en México, en Estados Unidos también creo, y eso hace que diversifiques el riesgo geográfico y sobre todo el riesgo de tipo de interés al que están expuestos los bancos, ¿no? Porque ahora mismo si hay un riesgo elevado, más allá de lo que el mercado piensa muchas veces linealmente, que una subida de tipos de interés puede favorecer a la banca por el lado de cobrar más por intereses, pero lo que no saben es que ellos también toman el dinero a tipos de interés más elevados, más luego el hecho de que suban los tipos de interés hace que muchos bonos hayan caído mucho de precio, con lo cual los balances de estos bancos sufren mucho. Y ya vimos qué pasó en el año 2022 con la banca mediana en Estados Unidos, cuando se subieron los tipos de interés al 6%, ¿no? Prácticamente al 5,5%, ¿no? Bueno, pues aquel Silicon Valley Bank quebró, alguno más por Estados Unidos y lo pasaron mal, ¿no? Así que una política de tipos de interés demasiado elevados, bueno, igual también tiene un riesgo que hay que cotizar, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que digo, ¿no? Que aparte de estos márgenes que son elevados por tipos de interés altos, también hay que tener en cuenta y ver la composición del balance, ¿no? Bueno, yo creo que históricamente ha cotizado con múltiplos bajos frente a su valor en libros y bueno, los dividendos más recompras de acciones ha impulsado mucho el valor. En mi opinión, el recorrido de la banca ha sido espectacular los 5 o 6 últimos años y desde luego no creo que los próximos 5 años vaya a ser igual, con lo cual es bastante probable que toda la subida la haya anticipado ya estos bancos grandes, ¿no? Vale, visto Y luego la otra, ¿cuál era? era Ferrari. Bueno, Ferrari es una compañía que yo creo que es excepcional a unos múltiplos exageradísimos, ¿no? Quiero decir que me parece que es una compañía que está tremendamente cara, un múltiplo muy exigente. También es verdad que combina el negocio de coches deportivos de altísima gama con una estrategia deliberada de escasez, lo cual lo convierte en un moat o en un foso defensivo muy claro. Pero para mí este PER tan elevado, única y exclusivamente ceñido a esta lógica de marca de lujo, bueno, para mí lo hace muy sensible a cualquier señal de desaceleración en el crecimiento de beneficios o en la demanda de clientes de alto poder adquisitivo. Vamos a ver, porque la transición también a la electrificación es un factor a vigilar. Fíjate, es el último modelo que hizo Ferrari sobre el coche eléctrico,
pues era una patata, ¿no? Y fue muy criticado. Y Ferrari en este punto, que está muy puesto por el mercado tiene el foco, avanza con bastante cautela en cuestión de híbridos, eléctricos, para no diluir la experiencia de la marca. Y eso es lo que yo creo que va a seguir Ferrari. Hay que tener en cuenta otras marcas de lujo como Porsche, que han dado pasos en falso y luego han sido muy penalizadas. Ferrari es lujo y escasez, lujo y escasez. Y en cualquier momento que trate de dar un paso en falso y pierda esa ventaja competitiva va a ser muy penalizada. En mi opinión, es una compañía que cotiza unos múltiplos que yo no entraría jamás, porque no veo margen de seguridad. Por todo lo demás, es una pedazo de compañía, no hay ningún coche como Ferrari en cuanto a lo que transmite, pero eso sí, como todo en la vida, pues no podemos pagar demasiado por algo que vale menos, ¿no? Perfecto, visto Ferrari. Otra consulta por YouTube de Marcos Martínez. ¿Podría el analista dar unas ideas sobre Río Tinto? Y pregunta si espera usted subidas o bajadas. Bueno, agradezco que me hagan esta pregunta porque yo soy muy inversor en mineras y Río Tinto es una de las mayores mineras del mundo, ¿no? En el caso de Río Tinto, el mineral de hierro es el principal motor de sus beneficios, bueno, sobre todo por la alta exposición que tiene a China, junto a otros metales también, como ya sabéis, que es el cobre, aluminio y litio, y cada vez más el litio pues, adquiere una relevancia mayor por el tema de la transición energética. Es obvio que es un valor muy cíclico y está completamente ligado a la salud de la economía, al precio de las materias primas y sobre todo lo que suceda en China. Bueno, en general, sí, yo creo que con las emergentes soy muy positivo y con el crecimiento de China, que ahora mismo está inmerso en una profunda deflación, también lo soy en tanto en cuanto pues creo que están haciendo o dando pasos correctos para darle confianza al mercado y crecer potencialmente. Bueno, yo creo que a mí este tipo de compañías me gustan, pero también hay que tener en cuenta en la parte del ciclo en la que estamos, ¿no? Y si entramos en una recesión, que es probable que entremos porque los tipos de interés están muy elevados y alguien tiene que corregir esos tipos de interés y el sector privado puede hacerlo dejando de endeudarse o porque no hay oferta de ahorro, pues es una de las compañías que probablemente sufra, ¿no?, a corto plazo. Por tanto, conviene también vigilar la parte del ciclo en la que estamos, el riesgo regulatorio y el riesgo reputacional. Ya sabéis, todo lo que engloba a las mineras de cualquier materia prima, pues el impacto medioambiental, las relaciones con las comunidades indígenas de allí, como es el caso de Yuan George, en fin, los elevados costes de capital que exige mantener y expandir todas las operaciones mineras a nivel global, la ley de las materias primas que está cayendo, esto es la cantidad de materia prima que podemos extraer por tonelada de roca, está cayendo prácticamente en todas las geografías del mundo, cayendo en el cobre, cayendo en el oro, la plata, también en algunos materiales básicos como el hierro, etcétera. En fin, es complicada. Quiero decir que si la coges en la parte buena del ciclo, te metes un por 5, pero te puede corregir un 50% también. Visto Río Tinto, Marga nos pregunta por tu opinión por Fortinet. Ella dice que está dentro y que busca una opinión sobre si seguir o no seguir. Fortinet. Sí. Bueno, joder, sí que les gusta las grandes compañías a la audiencia, ¿no? Bueno, Fortinet yo diría que es una de las compañías más grandes que hay en ciberseguridad. Es una compañía muy específica porque tiene un posicionamiento muy fuerte en firewalls y todo lo que es bueno, la plataforma Security Fabric, que trata de ponerle seguridad a la red. Bueno, como todo este tipo de compañías grandes, es un sector que se beneficia de si la demanda estructural crece o no ante potenciales aumentos de ciberataques y digitalización de las empresas, con lo cual cuanto más se digitalicen las empresas, que es el camino hacia el que estamos yendo inevitablemente, y además no solamente las compañías, sino también el sector público, que está muy expuesto a los ciberataques, mayor es la sensibilidad del crecimiento para estas compañías, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene es que a diferencia de otras tecnologías que dependen de recursos ajenos o financiación externa o queman demasiada caja, esta compañía pues yo creo que combina el crecimiento con rentabilidad y generación de caja orgánica, ¿no? Propia, de recursos propios. Bueno, y eso es bastante positivo, aunque su crecimiento
se haya moderado en los últimos trimestres frente a sus principales competidores, que si no mal recuerdo son Palo Alto o CrowdStrike. Pero bueno, en general yo creo que cotiza a una valoración que exige todo lo que acabo de decir, demostrar que el crecimiento es sostenido, que las empresas, tanto públicas como privadas, se están digitalizando y que el ciclo pues, de todo lo que conlleva esta digitalización sigue siendo alcista, por lo que conviene, en mi opinión, vigilar la evolución de toda la facturación relacionada con el hardware, los firewalls, y frente a todos los servicios de suscripción. Visto Fortinet, tenemos otra energética grande también. Preguntan por Iberdrola. Nos está preguntando concretamente Miguel por el canal de YouTube. Y hace una pregunta más concreta, que es si se puede considerar corrección lo que está sufriendo ahora Fortinet para ser Iberdrola. Bueno, a ver, Iberdrola, yo en general, a mí es que no me gustan mucho nada las compañías tan reguladas, aunque en este caso pues estamos hablando de una de las mayores utilities del mundo y con una apuesta muy sólida sobre renovables, eólica y solar, ¿no? y redes eléctricas. Pero tampoco, bueno, me parece que es un sector que está demasiado regulado en todas las partes donde está, a pesar de la diversificación en España, Reino Unido o Brasil y Estados Unidos. Es cierto que eso hace que la regulación se diluya frente a la de un solo país, pero es que los países donde está este negocio está muy regulado también. Así que, bueno, sus redes de distribución está claro que aporta ingresos, pero son regulados, predecibles, y eso hace que, bueno, pueda ser una compañía que pueda tener sentido en determinadas partes del ciclo, como por ejemplo en los ciclos donde hay más volatilidad o mayor riesgo al growth o a las empresas de crecimiento. También hay que tener en cuenta lo que he dicho en todas las anteriores, ¿no? Que es un valor también muy sensible a los tipos de interés porque necesita todo el rato recursos ajenos y necesita invertirlos y necesita endeudarse cada vez más, por lo que conviene vigilar también todo lo que es la curva de tipos de interés y también los cambios normativos y el ritmo de ejecución del plan de inversiones en redes y renovables en todos y cada uno de los países, que es en cada país un mundo diferente, con lo cual es una compañía que necesita horas y horas de análisis y de estudio, ¿no? Yo diría que por lo menos 150 horas para entenderla bien. Lo que pasa es que ha sido un clásico donde siempre ha invertido la gente cuando necesitaba huir de la volatilidad por sus negocios, por su diversificación y en cuanto a ingresos, y por unos ingresos que son bastante predecibles, pero de ahí a comprarlo a estos múltiplos a pesar de la corrección, pues requiere un estudio más pormenorizado de toda la caja que puede generar con arreglo a las cosas que he dicho, ¿no? Perfecto, pues nos vamos a hablar del sector de la salud. Nos están preguntando por Molina Healthcare, cuyo ticker es MOH, esta empresa estadounidense de gestión de servicios de salud que cotiza en la bolsa de Nueva York. Molina Healthcare no es una aseguradora de salud, sino de las buenas, además, porque tiene un modelo de negocio que es bastante distinta a los aseguradores comerciales típicos, ¿no? El modelo de negocio de esta compañía está ligada a contratos con gobiernos estatales y federales, lo cual hace que convierta su demanda en completamente inelástica. Es un monopsonio, ¿no? Parecía un monopolio, pero monopsonio. En vez de tener tú toda la cuota de mercado, lo que tienes es a un cliente cautivo, ¿no? Por tanto, en este caso también yo creo que la rentabilidad de este tipo de compañías depende en gran medida del ratio médico o la proporción de primas que se destine a pagar a la atención sanitaria, que puede ya verse presionados dependiendo un poco de la estrategia política que haya en cada país, si sube la utilización de servicios médicos o si las tarifas que se negocian con los estados aumentan la compensación vía costes, ¿no? Así que, bueno, ya sabéis, es un valor muy sensible a las decisiones políticas que pueda haber en cada país, las decisiones regulatorias, si hay recortes o no, si hay crisis o no, si hay cambios en todo el sector médico, renovación de contratos estatales, reformas sanitarias.
Así que lo que yo haría principalmente si estoy invertido en esta compañía es vigilar el entorno legislativo en Estados Unidos, que es donde más presencia tiene, y además de las métricas puramente financieras, ¿no? Pues visto y nos acercamos ya al minuto de oro, Gustavo, una idea o ideas de inversión para despedir el consultorio y recomendarlo a nuestros oyentes. Bueno, visto un poco lo que me han preguntado, yo creo que sería más fácil centrarse en negocios muchos más sencillos de entender, que no estén de moda, tratar de huir de todo lo que la gente está comprando, por lo que acabo de decir, por una visión modal y centrarse en compañías que sean fácilmente entendibles, que tengan unos múltiplos bajos, que no estén a más allá de PER 10, PER 12 y que puedas dibujar su modelo de negocio en una servilleta, ¿no? Eso sería un poco mi recomendación. Pues perfecto, como siempre, gracias, un auténtico placer, Gustavo Martínez, contar con tus consejos, con tus análisis aquí en Capital Radio y nos vemos pronto, hasta la próxima. Adiós.